Compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a empezar con el video tutorial de ilustración. Como habían unos compañeros que no habían asistido a la primera clase, entonces voy a empezar desde el inicio. Listo, tratando de explicar detenidamente cada paso, cada proceso. Listo, entonces creamos nuestra mesa de trabajo en Illustrator y vamos a colocar nuestra imagen de referencia. Listo, entonces para eso nos dirigimos a donde dice archivo y colocar. Aquí al lado aparecen todos estos comandos o teclas rápidas. Es muy importante que se los vayan aprendiendo desde ya. Y en colocar encontramos mayúsculas, control P. Listo, pero entonces todo lo que dice mayúsculas lo vamos a reemplazar por la tecla Shift. Entonces el comando es Shift Control P. Listo, Shift Control P y se nos abre la carpeta donde está nuestra imagen de referencia. Listo. Le damos colocar y cuando le damos colocar nos aparece este iconito. Simplemente damos un clic y la imagen se nos posiciona. Listo. Como la imagen es más grande que mi mesa de trabajo, entonces yo la ubico y necesito ponerla más pequeña. Listo. Entonces recuerden por favor que para agrandar o minimizar una imagen proporcionalmente tengo que presionar la tecla Shift. Listo, tengo que presionar la tecla Shift porque si yo suelto la tecla Shift entonces voy a empezar a desproporcionar la imagen y esto pues está mal. Listo, entonces yo la acomodo, le doy la proporción, el tamaño que es y listo, ya la tengo ubicada. Ahora paso siguiente es seleccionar la imagen y le doy donde dice opacidad y la bajo más o menos al 40, entre el 40 y 50%. Para los que no tengan estas opciones y características de aquí arriba, entonces tienen que dirigirse a este icono que dice cambiar espacio de trabajo. Está al ladito de minimizar, maximizar y cerrar. Listo. Ustedes, los que no lo tienen es porque lo tienen aquí en aspectos esenciales, que es como me aparece a mí aquí. Entonces ustedes vienen y lo ponen en aspectos esenciales clásicos. Listo, entonces continuamos. Este elemento yo lo necesito tener fijo porque cuando yo empiece a hacer los trazos, de pronto se me puede ir un clic, seleccionar y corro la imagen. Listo, entonces yo necesito tenerlo fijo y una de las formas es con las teclas control 2. Con control 2 bloqueo el elemento y puedo crear nuevos elementos, como también los puedo eliminar. Listo. Para desbloquear el elemento, control alt 2. Desbloqueo el elemento y ya lo puedo volver a cambiar de posición. Listo. Y el segundo es bloquear la capa. Para los que no tienen sus herramientas en este lado, este lo voy a sacar de aquí, lo voy a eliminar. Entonces venimos a la pestaña de ventana y aquí encontramos todas las herramientas de nuestro programa. Entonces capas, listo, tecla rápida F7, seleccionamos y aquí nos aparece. Con clic sostenido yo le puedo poner donde yo quiera. Listo, pero entonces también con clic sostenido yo vengo y la ubico por aquí. Cuando me aparezca esa barra azul significa que ahí la puedo anclar. Listo, pero entonces para mi gusto y para mi comodidad la voy a anclar aquí. Listo, ahí siempre la uso y ustedes pueden acomodar las herramientas que ustedes más usan en esta partecita. Listo, o las pueden sacar, las pueden minimizar
y poner las herramientas que ustedes usan. Aquí están todas las herramientas que yo frecuentemente uso en Illustrator. Listo, entonces voy a capas y al ladito, en este cuadrito que está al lado del ojito de la capa, doy clic y me aparece el candadito. Esto significa que bloqueé la capa. No puedo añadir elementos y tampoco puedo eliminar elementos. Listo. Entonces la capa está bloqueada. Entonces, para empezar a trazar, voy a crear una nueva capa. Aquí en este icono, que es un cuadrito con un signo más, si yo pongo el mouse encima de él, ahí me aparece crear nueva capa, doy clic. Listo. Entonces vamos a empezar a trazar con el pincel. El pincel, listo. Voy a cambiar a color negro. Listo, por ejemplo, si usted ve que su pincel es muy grueso y le quiere disminuir el grosor al pincel, usted primero tiene que hacer un trazo, y después le cambia el grosor al pincel, le pone, digamos, este de 0.25 puntos y ya le queda el pincel con el trazo delgado. Listo, en este caso pues yo quiero usar este gruesecito y ya empiezo a hacer los trazos de mis líneas de contorno de la imagen de referencia. De pronto el video quede un poquito extenso, puesto que voy a hacerlo todo, pues no todo, pero sí la gran parte de la ilustración para que ustedes la entiendan, para que la revisen, y si por alguna otra razón, bueno, listo, miren lo que me pasó aquí. Aquí el mouse no me dio para más, cierto, esto viene hasta por acá, pero el mouse no me dio para más. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Uno continúa el trazo, cierto, hasta llevarlo a su límite. Pero entonces vean que esto se me convirtió en dos trazos. No está mal, cierto, o sea, se puede hacer, cierto, pero entonces para que el trazo quede entero, yo vengo y selecciono el trazo que ya hice, vuelvo y presiono la tecla B, que es el pincel, y con el trazo anterior seleccionado me paro encima y vuelvo a hacer y continúo con el trazo, perdón, y ahora me quedó un trazo entero. Listo. Entonces vamos a seguir trazando. Yo no lo voy a hacer tan detallado, pero pues a ustedes sí ya les toca, están en la comodidad de su casa y pues esto es calificable, entonces ya tienen que ponerle un poquito más de atención a los trazos y recordar que todos estos trazos se tienen que tocar. Listo. Si por ejemplo a usted un trazo no le gustó o lo hizo así, se le fue, no es necesario que lo borre o que le dé control Z, listo. Simplemente con la herramienta selección directa, que es esta flechita blanca, usted viene y cambia, edita los puntos de ancla de posición. Por ejemplo, este lo puede borrar, da doble clic y le da suprimir, lo borra, y este viene y lo alarga. Listo. Estos que estoy moviendo aquí son los manejadores o controladores y son los que dan la dirección de nuestros vectores. Entonces, no siempre no es necesario que los borren, sino que los pueden ir editando. Listo. Entonces seguimos trazando.
Listo, nuevamente aquí selecciono con cualquiera de estas dos, aquí sí no hay ningún problema, selecciono mi trazo con cualquiera de las dos, que quiero que me quede un trazo entero, y con la tecla B sigo rellenando. Listo, si apagamos el ojito donde tenemos nuestra imagen de referencia, vamos viendo el proceso de nuestra ilustración. Listo, cómo nos va quedando. Entonces seguimos trazando, ya casi vamos a terminar. Listo, y aquí ya tenemos las líneas de contorno de nuestro muñequito, de nuestro personaje. Listo. Entonces, el paso siguiente es expandir. Voy a duplicar esta mesa de trabajo. Voy a revisar de que todos los trazos estén cerrados para no tener complicaciones a la hora de pintarlo. Por lo que veo sí, pero entonces a este le voy a abrir unos pequeños espacios, mínimos. Vea este espacio aquí. Este espacio aquí mínimo, que uno así pues al zoom normal no lo alcanza a detallar. Voy a abrir este otro. Y voy a abrir uno por aquí. Listo, vea que son espacios muy mínimos que uno así en el zoom normal no los alcanza a identificar, pero pues entonces ya van a ver cuál es el problema. Listo, entonces tengo que expandir estos elementos. Expandirlos, ¿por qué? Porque están en trazados simples, necesito llevarlos a trazados compuestos. Listo, entonces con las teclas Control Y entro en un modo de previsualización y aquí vemos todos los vectores que tenemos en nuestro programa, no solamente en la mesa de trabajo, sino en el programa como tal. Listo, entonces Control Y nuevamente para volver a la previsualización normal y yo los selecciono. Vean que ellos están solamente una linecita y cuando doy objeto expandir apariencia ya se me pusieron en dos linecitas. Listo, estas dos linecitas cuando ya están expandidos no los puedo modificar de la forma libre como lo haría con el trazado simple. Voy a volver a hacer el trazado simple aquí y voy a seleccionar con la herramienta selección directa los puntos de ancla y vea cómo lo puedo mover, la posición que yo le puedo dar.
Listo. A diferencia de este, bueno, este lo voy a eliminar y este lo voy a duplicar. A diferencia de este, doy objeto, expandir apariencia. Este ya no lo puedo modificar como estaba modificando el anterior. Listo, entonces esta es la diferencia entre un trazado simple y un trazado compuesto, que el trazado compuesto lo logramos cuando expandimos el trazado simple. Listo. Entonces voy a hacer el ejercicio con los dos para que ustedes vayan viendo qué es lo que pasa cuando no cerramos bien nuestras líneas de contorno. Voy a crear un cuadro aquí que cubra todo el área del personaje y otro cuadro aquí. Listo. Les pongo un color X y cada vez que yo cree un elemento en la capa que estoy trabajando, ese elemento se me va a crear encima de los elementos que yo ya había creado anteriormente. Listo, entonces yo estos cuadros necesito llevarlos hacia atrás de mis líneas guía, de mis líneas de contorno, entonces los selecciono y doy clic derecho, organizar, enviar detrás. Listo. Tecla rápida, Shift Control 9. Listo. Shift Control 9 y ahí ya están los cuadros detrás de mis líneas guía. Líneas de contorno, me dio por las líneas guía. Listo, entonces los selecciono ambos. Voy a ventana, busca trazos. Yo ya la tengo ubicada aquí porque es una herramienta que uso constantemente. Cada una de estas herramientas tiene una funcionalidad diferente. Les recomiendo que vayan probando de qué forma funciona cada una, pero en este caso nos vamos a enfocar en esta que dice dividir. Damos clic y cuando demos clic ella nos va a agrupar por defecto todo lo que teníamos. Listo, pero entonces seleccionamos desagrupar y sacamos el excedente. Y miren, bueno, por aquí me hizo falta uno, no sé. Pues por aquí marca que lo cerró. Pero entonces miren que esta partecita que es de la mano y del pantalón no me pintaron. Listo, entonces ¿qué tengo que hacer ahí? Control Z, Control Z, Control Z para venir a arreglar, para buscar dónde es el error, venir a acomodarlo y volver a hacer el proceso. Listo. En cambio en este sí nos quedó bien. Listo, eliminamos los excedentes y ahora sí empezamos a reemplazar los colores de nuestro personaje. El pelo es amarillo, buscamos un color piel, seleccionamos los otros elementos que tienen que ver con el color de la piel. Como este color no aparece aquí en las muestras, entonces tenemos que copiarlo, y para copiarlo lo hacemos con el cuentagotas. Este es el cuentagotas. Recuerden que aquí encontramos su tecla rápida o atajo, en este caso es la letra I. Seleccionamos el cuentagotas y con los elementos a los que le quiero reemplazar el color seleccionados, el cuentagotas lo posiciono en el color que quiero copiar y doy un clic. Listo, ahí se me ponen del color de la piel. Esto pues lo elimino porque no va ahí. Ahora sigo con el buzo, selecciono el buzo, le reemplazo el color, esto lo elimino, que esto tampoco va. Y los zapatos. Listo, entonces. Aquí ya están las líneas de contorno de mi personaje y están los colores base. Recuerden que una ilustración está compuesta por tres tipos de colores:
El primero es el color base, el segundo es el color de sombra y el tercero es el color de los brillos. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito dividir cada uno de estos elementos por capas. Las líneas de contorno en una capa, el pelo en una capa, la piel en otra capa, el buzo, los pantalones y los zapatos en otras capas diferentes. Listo, entonces voy a crear una nueva capa. A esta nueva capa le voy a poner contorno. Listo. Voy a crear otras nuevas capas y estas capas, estos elementos están en esta capa 2 y yo los necesito llevar a esta nueva capa que se llama contorno. Listo, entonces para no tener que seleccionar uno por uno de mis elementos, de las líneas, cierto, porque se hace muy difícil, entonces yo selecciono un elementico nada más y me voy a la pestaña de seleccionar, busco la opción mismo y después color de relleno. Listo. Cuando doy color de relleno, él me selecciona todos los elementos de ese mismo color. Le tengo que dar control G o clic derecho, agrupar, para agruparlos, porque si yo quito la selección, cada uno vuelve a su forma individual. Listo. Entonces vuelvo. Pestaña seleccionar mismo, color de relleno y automáticamente control G para agruparlos. Listo. Ahora bien, vean que aquí no tengo ningún elemento seleccionado en la capa y entonces aquí al lado de estos circulitos no aparece nada. Cuando yo selecciono un elemento, al lado de los circulitos me aparece este cuadrito. Miren que estos se llaman líneas guía. Lo que me resalta los elementos de mi capa son las líneas guía y las líneas guía son rojas, la capa es roja y el cuadrito que aparece es rojo. Listo. Entonces el cuadrito con clic sostenido lo arrastro a la capa que yo necesito llevarlo, en este caso es contorno. Listo. Y lo suelto y me cambió de color. ¿Por qué? Porque la capa es verde, el cuadrito es verde y ahora las líneas guía son verdes. Listo. Todo esto hace referencia a una capa diferente. Los colores también se pueden cambiar. Por ejemplo, a mí este negro de esta capa a mí no me gusta porque los trazos se me pierden con el color de contorno. Listo. Entonces se pueden cambiar. Si yo doy doble clic sobre el nombre que dice capa 8, simplemente me reemplaza el nombre. Listo. Pero entonces si yo quiero cambiar también el color de la capa, me voy más a un ladito y doy doble clic en la capa y me aparece este cuadro de diálogo. Aquí también puedo reemplazar el nombre. Listo. Y en donde está este cuadrito negro, doy clic y me aparece pues ya una variedad de colores, donde yo elijo el color que quiero ponerle a la capa, le doy a aceptar. Le doy a aceptar y le doy OK. Y aquí ya me cambia el color. Eso sí lo voy a poner de otro color porque listo. Entonces ya tengo mis líneas de contorno en la capa contorno. Listo. Ahora necesito crear la capa pelo, necesito crear la capa piel, buzo, pantalón y zapatos. Listo, esta me quedó sobrando, la eliminamos. Listo, entonces el elemento pelo lo tengo que llevar a la capa pelo. Entonces cojo el cuadrito, lo arrastro y cuando llegue a la capa
lo suelto. Ahora la piel, selecciono los elementos de la piel y el cuadrito lo arrastro a la capa piel. Ahora los elementos del buzo y de igual forma los elementos del pantalón. Por último, los zapatos. Listo, entonces esto ya lo tenemos separados por capas. Estas dos capas pues ya no nos sirven. Bueno, esta sí, porque pues aquí está nuestra imagen de referencia. Y apagamos los ojitos y empezamos a verla una por una. Contorno, pelo, piel, buzo, pantalón y zapatos. Listo. Entonces ahora vamos a crear los brillos y sombras de nuestro personaje. En este caso, en esta que es nuestra imagen de referencia real, a esta ya le voy a poner su opacidad al 100% y la voy a duplicar acá para saber por dónde pasan las líneas de las sombras, porque esta imagen solamente está, lo único que tiene aquí brillo es el cabello. Listo. El buzo no tiene brillo, el pantalón no tiene brillo y pues los zapatos menos. Pero entonces nosotros lo vamos a crear. Listo. Entonces vamos a empezar primero por el pelo. Vamos a crear las sombras del pelo y me posiciono en la capa pelo. Listo. Creo una nueva capa y le cambio el nombre, sombra pelo. Entonces ahora apago el ojito de la sombra pelo y con la pluma vengo y trazo. Listo, no importa que nos haya quedado de ese color, ahorita lo reemplazamos. Listo, entonces aquí ya tenemos las sombras, no está el color, pero no importa. Venimos y prendemos la capa pelo, si quieren la bloqueamos, y seleccionamos los elementos que acabamos de crear. Listo. Bueno, bloqueamos el resto de capas porque si no me va a seleccionar todo. Entonces yo selecciono los elementos y con la herramienta cuentagotas selecciono el color del pelo, pero pues como son sombras tiene que ir en un color más oscuro. Doy doble clic aquí y busco el color más oscuro y ahí están las sombras del cabello. Listo. Entonces ahora vamos a crear lo que es el brillo. Creo una nueva capa, le pongo brillo pelo. Listo. Apago nuevamente el ojito del pelo y empiezo a trazar.
Listo, entonces, bueno, me faltó uno, este de aquí. Entonces lo trazo. Prendo el ojito del pelo, selecciono los elementos porque estos son brillos, no son sombras. Con la tecla ahí pongo el color base del pelo y a partir de este busco uno más clarito. Listo. Ahí ya tenemos las sombras y los brillos del pelo de nuestro personaje. Listo. Vamos a continuar con el buzo. Me posiciono en la capa buzo y creo una nueva capa. Doble clic y le cambio el nombre. Sombra buzo. Listo. Hay otras herramientas con las que se pueden hacer este tipo de sombras y de brillos. Listo. Que son pues primero la pluma. El que le guste manejar la pluma pues lo hace con pluma. Yo anteriormente las hacía con pincel de manchas, que a ustedes se los voy a omitir porque hace pocos días descubrí pues la herramienta lápiz, que funciona mucho mejor. Listo, entonces vamos a hacer las sombras del buzo con la herramienta lápiz. La herramienta lápiz la encontramos aquí detrás de la herramienta Shaper. Esta es la herramienta que viene siempre por defecto. Listo, entonces damos clic en la flechita de abajo y es esta, herramienta lápiz. Tecla rápida N. Listo, N. Entonces apago la capa del buzo, prendo mi imagen de referencia y empiezo a trazar. Listo, prendo mi capa buzo y selecciono los elementos. En estos momentos estos elementos están sin color. Aquí aparece que no tienen color. Entonces, con la herramienta cuentagotas les voy a dar el color base del buzo. Listo, aquí ya tienen color. Simplemente que no se notó porque pues es el mismo color del buzo. Pero vamos a dar doble clic y buscamos un color más oscuro y ahí ya nos cambia el color. Listo, vuelvo a apagar el ojito del buzo y continúo trazando con el lápiz. Si usted tiene buen pulso lo hace con el lápiz, si no tiene buen pulso lo hace con la pluma, no hay ningún problema. Como se sienta más cómodo trabajando. Listo. Listo, entonces ya hicimos nuestro trazo, está sin color, ahora simplemente venimos con el cuentagotas y le damos el color que nosotros queremos. Listo. Prendemos la capa y ahí está, color base y sombras. La ilustración, esta imagen de referencia no tiene brillos, solamente tiene color base y color de sombra, ¿cierto? Pero entonces nosotros le vamos a crear unos brillos como para que tenga más volumen, ¿cierto? Entonces apagamos. Bueno, en este caso pues como no estamos calcando, entonces no apagamos, simplemente creamos una nueva capa, le ponemos brillo buzo. Listo, entonces vuelvo, selecciono mi herramienta lápiz y hago unos trazos por donde yo crea que va pasando el brillo.
Listo, entonces ahora bloqueo esta capa, bloqueo las otras capas y vengo y selecciono los elementos de los brillos con la herramienta cuentagotas. Vean que no tiene color, le doy el color base del buzo y a partir de este color busco uno más claro. Listo, y ahí hemos creado unos pequeños brillos para el personaje. Listo. Ahora, de igual forma, vamos a crear las sombras y los brillos del pantalón. Entonces, ¿qué necesito hacer? Me posiciono en la capa pantalón, creo una nueva capa y le cambio el nombre. Sombra pantalón. Listo. Entonces apago la capa pantalón, prendo mi imagen de referencia para ver por dónde es que pasan, y esto los voy a volver a hacer con el lápiz. Listo. Me ha quedado gustando el lápiz, entonces de ahora en adelante lo voy a empezar a manejar. Listo, ahí ya están los elementos creados, pero no tienen color. Entonces, cuentagotas, le doy el color del pantalón y a partir de este color, como es sombra, busco uno más oscuro y le doy OK. Listo. Esto aquí me quedó un poquito salido, pero no hay ningún problema. Yo vengo y corro un poquito los puntos de ancla y ya estamos. Listo. Bueno, antes de continuar, recordarles que la herramienta no, que la capa líneas de contorno o el nombre que usted le quiera poner, pero la capa donde están las líneas negras, siempre tienen que estar en la primera posición. ¿Por qué? Porque necesito desbloquear esto, porque si usted no las tiene en la primera posición, voy a bajar las líneas de contorno por acá. Miren cómo los trazos que nosotros vamos haciendo se van ocultando las líneas de contorno. Esto ha pasado ya muchas veces en ocasiones anteriores, que compañeros me preguntan, hey, pero ¿por qué me queda así? Vea que yo lo tengo bien, que tal cosa, que esto, y básicamente sí lo tiene bien dividido, ¿cierto? Pero no tiene las capas en su posición correcta. Listo, entonces esta línea, esta capa, líneas de contorno, siempre, sin ningún tipo de excepción, tiene que estar en la primera posición, que es aquí arriba. ¿Por qué? Porque si no, entonces las sombras y los brillos, los trazos que ustedes hagan, se les va a montar y les va a quedar feo, ¿cierto? Entonces vean la diferencia. Listo, entonces continuamos. Creo una nueva capa, estoy en la sombra pantalón, que bueno, me hizo falta la de las mangas. Entonces prendo mi línea, prendo mi imagen de referencia, herramienta lápiz, y empiezo a trazar las sombras de las mangas del pantalón. Listo, prendo la capa, herramienta cuentagotas, le doy el color de las mangas del pantalón y a partir de ahí buscamos un color más oscuro. Listo, ahora vamos a darle unos pequeños brillos. Entonces, acabamos de trabajar en la capa sombra pantalón, creo una nueva capa y le doy brillos pantalón.
Como la imagen de referencia no tiene brillos, entonces los vamos a crear nosotros. Entonces esto los voy a hacer con pluma. Esta capa la voy a posicionar por debajo de la sombra pantalón. Listo. Entonces con pluma sí puedo ya seleccionar el color que yo quiero y simplemente empiezo a trazar y ahí está el brillo. Y aquí está el brillo. Ah, con razón. Listo, brillo pantalón. Listo. Aquí me pasó algo que de hecho ya lo tenía en la mente explicárselos. Los primeros trazos que yo hice no se vieron. ¿Por qué? Porque los hice en esta capa de aquí abajo. Entonces voy a crear esta nueva capa y voy a hacer unos cuadros. Los voy a poner de color rojo para que se noten y los voy a crear. Pero miren que los cuadros no se están viendo. Bueno, aquí sí se ve. Listo. ¿Por qué no se ven los cuadros que yo acabé de crear? Porque los elementos que están en las capas superiores me están ocultando lo que yo acabé de crear en una capa que está mucho más abajo, ¿cierto? Pero entonces si yo apago los ojitos, vea que aquí ya la capa contorno ya me deja visualizar una parte de los cuadros. Ahora miren que me va apareciendo. Listo, esto también pasa muchas veces, que me dicen, ay, que por qué no se me ven los elementos que acabé de hacer, que yo sí los tengo y todo eso. Es porque están posicionados debajo de una capa que está ocultando lo que ustedes están haciendo. Listo, entonces tener cuidado con eso. Vuelvo y les repito, la capa líneas de contorno siempre tiene que estar en la primera posición y tener cuidado con el posicionamiento de las capas para que las capas superiores no le vayan a ocultar los elementos de las capas inferiores. Listo, mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a terminar esta capa, pues ya la elimino. Ay, no. Es que la hice en la misma. Entonces los cuadros rojos los voy a eliminar. Listo. Y vamos a terminar con los brillos de las mangas del pantalón. Entonces, herramienta lápiz. Listo. Voy a bloquear las otras capas porque necesito... No, ¿dónde hice esto? Así. Listo, entonces selecciono estos elementos con el cuentagotas, le doy el color base y a partir de él
busco uno más claro y ahí están los brillos de mi pantalón. Listo. Faltan las sombras y los brillos de la cara, las sombras y los brillos del zapato, pero voy a dejarlo hasta ahí. Listo. Este es el proceso de ilustración que yo aprendí, que yo hago frecuentemente cuando ilustro en Illustrator. Es el que yo me aprendí de memoria. Listo. Si ustedes no sé, no les parece o no les gusta o les parece muy complicado, hay otros métodos que los pueden buscar en tutoriales de YouTube. No hay ningún problema. El hecho es llegar al resultado final y llegar bien, ¿cierto? Entonces ustedes pueden buscar otras herramientas, otros procesos, otros métodos y aplicarlos. Listo. Y así como hicimos este muñequito así de sencillo, podemos llegar a hacer ilustraciones así o más complejas. Listo. Así estos de aquí también los hice así como acabé de explicarles ese, a excepción de los rayos y de estas llamas de fuego que están hechos en Photoshop. De resto todo, los edificios, este monstruo, este personaje de aquí, de resto todo está hecho en Illustrator con este mismo método que les acabé de explicar. Espero que lo hayan entendido. Si de pronto no lo entienden a la primera, entonces vuelvan y lo repiten, y si no entienden aún así, entonces escríbanme al interno que con mucho gusto yo les explico, los voy guiando nuevamente. Y espero que les vaya muy bien con sus ilustraciones, con sus trabajos finales, y hasta aquí llegamos. Hasta luego, que estén muy bien.